Como ya vimos en los videos anteriores, los átomos forman enlaces químicos para ganar estabilidad. En el video anterior aprendimos sobre el enlace iónico. Como la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos participantes es muy alta, el átomo de cloro le quita el electrón al átomo de sodio. El cloro, al ser muy electronegativo, quiere ganar electrones, mientras que el sodio, al ser poco electronegativo y tener una baja energía de ionización, se quiere deshacer de sus electrones. Entonces, todos ganan. El resultado es el ion sodio cargado positivamente y un ion cloruro cargado negativamente. Por otro lado, si la diferencia de electronegatividades no es tan alta, no existirá transferencia de electrones, sino los dos átomos comparten sus electrones. El electrón de este átomo siente la atracción del otro núcleo y viceversa. Entonces los átomos comparten electrones en un enlace covalente. Entonces un enlace covalente será la unión de átomos no metálicos que comparten electrones. Por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno es una molécula con enlace covalente simple formado entre dos átomos. El flúor posee 7 electrones de valencia y el hidrógeno 1. Al compartir 2 electrones en un enlace, ahora el hidrógeno posee 2 electrones de valencia y tiene la misma configuración de electrones que el gas helio. El flúor tiene ahora 8 electrones de valencia y posee la misma configuración de electrones que el gas noble neón. En el diagrama podemos reemplazar esos dos electrones compartidos por una línea simple que representa el enlace covalente simple. En ocasiones, dos átomos comparten más de dos electrones. En el caso de un enlace covalente doble o triple, podemos ver un ejemplo de ello en el dióxido de carbono. La estructura de puntos de Lewis se ve así. El carbono posee 4 electrones de valencia y el oxígeno 6. El carbono necesita 4 electrones más para alcanzar la configuración de un gas noble. El oxígeno necesita 2 para lograrlo. Esto se puede conseguir si el átomo de carbono forma 2 enlaces dobles con cada átomo de oxígeno. Podemos reemplazar los dos pares de electrones compartidos en el diagrama con dos líneas rectas que representan el doble enlace. Esto viene a ser una estructura de Lewis. No es parte de nuestros objetivos del curso dibujarlas. Lo que sí debemos tener claro es saber diferenciar los tipos de enlace covalente que se formarán. En el enlace covalente apolar se tienen átomos no metálicos iguales o con electronegatividades parecidas. La distribución de electrones será equitativa. Por ejemplo, el hidrógeno existe en la naturaleza como una molécula diatómica, el H2. Los dos átomos de hidrógeno comparten de forma equitativa sus electrones en el enlace, con lo que no hay polaridad en el enlace. Otros ejemplos serían los siguientes. El enlace fluo-flúor, donde la diferencia de electronegatividades es cero nuevamente. Lo mismo sucede en el O2, que a pesar de ser un enlace doble, al ser dos átomos iguales, ellos comparten equitativamente sus electrones. Ahora analicemos la molécula del metano. Esta tiene 4 enlaces. Como los 4 son iguales, veamos solo uno. Si buscamos la electronegatividad del carbono en tablas, veremos que es de 2.5 y la del hidrógeno 2.1, lo que nos da una diferencia de electronegatividades de 0.4, la cual no es apreciable y puede considerarse un enlace covalente apolar. Entonces, el metano tendrá 4 enlaces covalentes apolares. Finalmente tenemos al butano. Si analizamos sus enlaces, todos serán también apolares. En el enlace carbono-carbono podemos ver que es apolar por tratarse de átomos iguales, y el carbono con el hidrógeno, que es el enlace que ya analizamos en el metano, también vimos que era apolar. Por ello, también todos sus enlaces serán apolares. Por otro lado, en el enlace covalente polar tendremos dos no metales con electronegatividad diferente, mayor a 0.4, lo que nos da una distribución de electrones desigual y generando zonas con densidad de carga. Ahora veamos los enlaces de una molécula de agua.
El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo cual los electrones en los enlaces covalentes pasan mayor cantidad de tiempo alrededor del oxígeno que del hidrógeno. A esta dispareja forma de compartir electrones se le denomina enlace covalente polar. Se representa con una flecha sobre cada enlace dirigida hacia el átomo más electronegativo. Se utiliza una letra delta minúscula para mostrar la carga parcial negativa en el átomo de oxígeno y la carga parcial positiva en los átomos de hidrógeno. Se utiliza esta notación con el delta para distinguir estas cargas parciales de las cargas totales que tienen los iones. Aquí tenemos otros ejemplos. En esta primera molécula, el cloruro de hidrógeno, recordemos que el cloro es más electronegativo, por eso recibe el delta negativo y el vector se dirige hacia el cloro, lo que nos da un enlace covalente polar. Ahora, en la molécula del tetracloruro de carbono, observamos nuevamente que los átomos de cloro son más electronegativos que el carbono, por eso tenemos los vectores de los 4 enlaces idénticos dirigiéndose hacia él, dándonos 4 enlaces covalentes polares. Finalmente, en esta última molécula, observamos que en el enlace carbono-bromo, el bromo es más electronegativo, por eso tenemos un vector dirigido hacia él. Los otros 3 enlaces a ser enlaces carbono-hidrógeno son considerados enlaces covalentes apolares. Todos estos ejemplos son análisis de polaridad de los enlaces. ¿Pero será igual el análisis para la polaridad de molécula? Primero definamos qué es una molécula, y esta viene a ser la unión de 2 o más átomos no metálicos. Para analizar la polaridad de una molécula tenemos que saber si nuestra molécula es apolar o polar, y eso va a depender de la simetría, es decir, de cómo se encuentran distribuidos los electrones en toda la estructura. Si nuestra molécula resulta simétrica, será apolar, y si la molécula es asimétrica, será polar. Volviendo al ejemplo de la molécula de agua, en donde habíamos analizado que ésta tenía 2 enlaces covalentes polares, ambos vectores se encuentran dirigidos hacia el oxígeno, lo que nos indica una distribución asimétrica de electrones, pues estos están más orientados hacia el oxígeno, alejándose del hidrógeno, lo que nos resulta una molécula polar. Ahora analicemos a la molécula del tetracloruro de carbono. Esta presenta 4 enlaces covalentes polares, con vectores dirigidos hacia el cloro. Podríamos pensar que es una molécula covalente polar, pero analizando el conjunto veremos que los 4 enlaces apuntan en 4 direcciones opuestas, con lo cual se cancelan entre ellas. No encontrarás un lado del tetracloruro de carbono que sea más negativo o positivo que el otro, con lo cual el tetracloruro de carbono en su conjunto viene a ser una molécula no polar o apolar, porque todos los vectores se cancelan. Tal como sucede con la mayoría de los enlaces iónicos, los enlaces covalentes son separados por el agua, pero no todos. Esto dependerá de su polaridad y de las fuerzas intermoleculares presentes, tema de la siguiente semana. La sacarosa, el C12H22O11, que es un azúcar de mesa, es una molécula con átomos que se mantienen unidos, juntos, mediante enlace covalente. Si ponemos sacarosa u otros azúcares en agua, los enlaces covalentes permanecen intactos y la solución de agua y de azúcar no conduce electricidad, como sí lo hace una solución de agua y sal.